Gil viene a Marbella, él no oculta que viene a vender sus pisos y los del resto de la gente. Parecía que mientras que robaban Marbella no era un problema ni para el Partido Popular ni para el Partido Socialista. Empezó a ser un problema para la seguridad del Estado cuando se presentó en Melilla y en Ceuta y ganó los dos sitios. Mucha gente se ha quedado con que Malaya es Pantoja y es Lo Rosa y es Julián Muñoz y es el Rocío, ¿no? Es el saqueo sistemático de un grupo criminal que llega a este ayuntamiento y saquea las arcas. ¿Por qué en Marbella hubo tantos años de impunidad? Pues algo que este país debería preguntarse. Hay determinados elementos del gilismo que siguen estando en el ayuntamiento. ¿La corrupción surgió aquí en Marbella de la noche a la mañana? Es evidente que no. Se fue fraguando durante muchísimo tiempo, pero no ya ni siquiera desde los años de Jesús Gil, sino con anterioridad. Jesús Gil desembarca en Marbella no por casualidad, sino porque había un caldo de cultivo que hacía necesario una alternativa a los partidos tradicionales que estaban aquí gobernando. En este caso era el Partido Socialista en coalición con el Partido Comunista, y había una sensación de corrupción más que absoluta que coincidía con una crisis económica muy fuerte a finales de los años 80 que hacía que Marbella estuviese en picado. Grupo Independiente Liberal, Marbella. Para mis amigos de Marbella, esperando seguir disfrutando de su confianza cuando saben que no les vamos a decepcionar. Cuando Gil viene a Marbella, él no oculta que viene a vender sus pisos y los del resto de la gente, ¿no? Le decía en campaña a la gente: yo vengo a vender mis pisos, los tuyos, los de este. Es decir, viene un empresario, viene un promotor inmobiliario que había tenido problemas con sus pisos para lograr recalificaciones que logró a base de sobornos, porque recordemos, Gil ya había sobornado al PSOE andaluz. Gil llegó a abonar en cheques de la caja postal cerca de 80 millones de las antiguas pesetas al PSOE andaluz para que le permitiera a la Junta de Andalucía edificar más de lo que él, de lo que estaba permitido. Muchas veces se piensa de forma errónea que el caso Malaya es, digamos, una causa general contra el gilismo, ¿no? En realidad el caso Malaya es uno, el más mediático, porque produjo, digamos, un vuelco político en el ayuntamiento, pero fue uno de los muchos casos que ha habido a lo largo de la historia. El caso Camisetas, el caso Saqueo 1, el caso Saqueo 2, todos los casos del Tribunal de Cuentas. Ha habido muchos casos de este tipo. Por ejemplo, en el Saqueo 1, ¿vale?, la primera legislatura del Gil, 91 al 95, sentencia firme, ellos robaron cerca de 6.000 millones de pesetas, facturándole a esas sociedades municipales que te he dicho por obras que no se habían hecho. Y como no había control ninguno, ni fiscalización, pues eran completamente opacas y ellos podían hacer y deshacer con esas sociedades. Por no hablarte también del caso de las camisetas del Atlético de Madrid, donde, bueno, la Audiencia de Málaga no probó la malversación de caudales públicos, pero es que de este ayuntamiento salieron 500 millones de pesetas por la cara para patrocinar al Atlético de Madrid. O sea, yo alcalde de Marbella, me patrocino a mí, presidente del Atlético de Madrid. Eso es otro caso también, caso camisetas.
Recuerda que Gil fue a la cárcel, prisión preventiva, en enero del 99. Creían que liquidando a Gil se terminaba el Gil. No, el Gil continúa, el Gil va a estar presente, el Gil va a desarrollar todo y si vosotros queréis, eso sí, necesitamos mayoría absoluta, nos la tenéis que dar vosotros, porque el pueblo ya no es tonto, al pueblo no se le engaña, el pueblo, liso y llano, vosotros los que estáis ahí de a pie, que a veces os tienen como si fueran imbéciles. La gente ya no es tonta, no se le puede manipular tan fácilmente. Ya entrados los años 90, decide presentar a su partido, el GIL, además de en toda la Costa del Sol, que ya había ganado y que le iba bastante bien, controlaba muchos ayuntamientos, pues decide presentarse en Ceuta y Melilla. Saltaron las alarmas en Moncloa cuando Gil anuncia que se va a presentar en Ceuta y Melilla. A Jesús Gil lo llaman a capítulo, un ministro concreto, se llamaba Acebes, le llama a capítulo y le dice que por favor no se presente a esas plazas porque si se presenta va a tener problemas. Y él por cabezonería, Jesús Gil todo el mundo sabe que era muy bravucón, muy cabezón, pues decide presentarse con todas las fuerzas y con todas las consecuencias. Podemos pensar que ahí se desencadena. En ese aviso de Gil, Ceuta y Melilla es cuando el aparato del Estado, y su propio nombre lo dice, todos los poderes del Estado, empiezan a ver qué cosas hay para poder frenar al gilismo. Los poderes públicos subestimaron el problema que era Jesús Gil. Y se lo tomaron en serio cuando Gil empieza a expandirse y se presenta en Ceuta y se presenta en Melilla y ahí vieron que había un problema de Estado, ¿no? Parecía que mientras que robaban Marbella no era un problema ni para el Partido Popular ni para el Partido Socialista. Empezó a ser un problema para la seguridad del Estado cuando se presentó en Melilla y en Ceuta y ganó los dos sitios, ¿no? Ahí sí se lo tomaron en serio. Que no os dejéis engañar, haced lo que os dé la gana. Pero aquí está el Gil para cumplir lo que ha prometido, lo que va a prometer y lo que está y sabe hacer. Malaya concretamente surge de la declaración del jefe de los servicios jurídicos de urbanismo, Jorge González, que en una declaración del famoso Hotel Guadalpín, donde Pantoja compró el apartamento, empieza a hablar del patrimonio de Roca. Empieza a decir que Roca es el alcalde de facto, que Roca tiene mucho poder. Este funcionario declara que quien mandaba en el ayuntamiento no era la alcaldesa que había en ese momento, Marisol Yagüe, sino que había un poder en la sombra que era Juan Antonio Roca, que era supuestamente un asesor solamente. Es decir, estando en el caso Guadalpín, incoa unas diligencias nuevas a raíz de ese testimonio del que es considerado testigo principal de Malaya. Me has preguntado antes, después de Gil, tal, ¿qué ocurre aquí? Bueno, hay una guerra, hay una lucha de poder. Gil muere, Julián Muñoz era el elegido, se hace con el bastón de mando y trae a José María del Nido. Hablar de todo esto sin la figura de Del Nido no se podría, porque es clave dentro del choque entre Roca y él, ¿no? Roca y Del Nido chocan profundamente porque Julián Muñoz comienza a asignarle a Del Nido parcelas de la propia gerencia de urbanismo. Pasan ya 13 horas desde que Del Nido ingresara en esta cárcel, Sevilla 1, para cumplir una condena, como decís, de 7 años por fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos. Y es que durante 4 años, en un plazo de 4 años, Del Nido cobró 6.700.000 euros del Ayuntamiento de Marbella por unos servicios jurídicos que nunca llegó a prestar. Cuando Julián Muñoz se hace con la alcaldía de Marbella, se produce un acercamiento a la Junta de Andalucía, ¿vale? Julián Muñoz quería elaborar un nuevo plan de urbanismo de la mano de la Junta de Andalucía, tiende puentes con la Junta de Andalucía, quiere hacer borrón y cuenta nueva con ellos, y Roca y Gil dicen, bueno, este tío está loco, ¿dónde vamos con este tío y con el pajarito del Nido? Comienzan a decir. Y a partir de ahí se produce una guerra de intereses, y es cuando la Junta de Andalucía le dice a Julián Muñoz que tiene que cortarle la cabeza a Roca, se lo dice así,
Julián Muñoz sale de una reunión donde nos dice, me han dicho que le tengo que cortar la cabeza a Roca. Es cuando Roca contacta con la oposición, con el núcleo duro del GIL y la oposición, pues la concejal entonces socialista Isabel García Marcos y demás, los del Partido Andalucista, y montan esa moción de censura. El trasfondo de esa moción de censura, que el propio Julián Muñoz señalaba, y algún miembro destacado del Partido Socialista a nivel nacional, era un fondo urbanístico. Decían que oscuros intereses estaban impulsando esa moción de censura, ese cambio de gobierno, para poder seguir haciendo sus enjuagues en materia urbanística. Hay un antes y un después en Malaya, que son dos cuestiones. Primero, que nunca se ha disuelto en democracia, en tiempos de la República todavía, pero estamos hablando de democracia, después de Franco, un ayuntamiento como este de Marbella disuelto por corrupción. Eso es lo primero que enciende la alarma de los medios y de la opinión pública tras la redada criminal que se produce en este ayuntamiento, donde prácticamente la mayoría de los concejales del equipo de gobierno estaban imputados en corrupción, y se disuelve el ayuntamiento. El Congreso y el Senado, recordarás, disuelven el ayuntamiento. Y la segunda cuestión que pone el foco mediático en Malaya es lo rosa. Lo rosa, desgraciadamente, porque el hecho de que Isabel Pantoja estuviera en una pieza separada ha distorsionado de cara a los ciudadanos el foco de este asunto, ha frivolizado la magnitud de este asunto. Mucha gente se ha quedado con que Malaya es Pantoja y es lo rosa y es Julián Muñoz y es el Rocío. No, es el saqueo sistemático de un grupo criminal que llega a este ayuntamiento y saquea las arcas. Isabel Pantoja ya está en la cárcel. Unos minutos antes de las 8 de la mañana, la cantante llegaba en coche a la prisión sevillana de Alcalá de Guadaira. Por delante, 2 años de condena por blanqueo de capitales. Isabel Pantoja era la pareja de Julián Muñoz y, según los tribunales, habría ayudado a Julián Muñoz a blanquear dinero obtenido ilícitamente del ayuntamiento. La Audiencia Provincial apunta a 3 mecanismos probados de blanqueo de dinero por parte de Isabel Pantoja. El primero de ellos, la confusión patrimonial. El mezclar, el confundir el dinero ilícito que Isabel Pantoja tenía en sus propias cuentas bancarias con el dinero negro que procedía de las actividades delictivas de Julián Muñoz. El segundo mecanismo, la adquisición de inmuebles. Isabel Pantoja, junto al entonces su pareja Julián Muñoz, compraron en primer lugar un apartamento, en segundo lugar un chalet. El apartamento lo pagaron en efectivo, el importe fue abonado completamente en efectivo, es decir, con dinero negro. Y para el segundo contrataron un préstamo hipotecario cuyas amortizaciones fueron abonadas igualmente en efectivo e igualmente con dinero procedente de las actividades delictivas de Julián Muñoz, puesto que las cuentas bancarias de Isabel no tenían dinero suficiente. Y el tercer mecanismo sería las explotaciones ganaderas que llevaron a cabo con una serie de compra-venta de reses en las que, pues, a través de estas compras y de estas ventas fueron introduciendo el dinero en el sistema de mercado legal. Isabel Pantoja en toda esta historia es un personaje pero muy secundario. Y sin embargo es verdad que la irrupción de Isabel Pantoja lo que hace es poner el foco mediático en un sitio, desde mi punto de vista, equivocado, ¿no? El caso Malaya se deja de hablar del caso Malaya en los telediarios, se empieza a hablar del caso Malaya en los programas del corazón, ¿no? Y eso, para mi punto de vista, fue un episodio, creo yo, desgraciado. Creo que no contribuyó mucho a que la gente entendiera cuál era la gravedad de este caso, ¿no? No puedo estar de acuerdo en el sentido de que diga Marisol que yo no le he entregado nunca dinero, porque en eso lo mantengo aquí, lamento profundamente, cariño, disentir contigo, porque sabes que te tengo mucho cariño. Que es cierto que, siguiendo instrucciones de Jesús Gil, yo entregué a Marisol Yagüe, a Isabel García Marcos y a Carlos Fernández una serie de cantidades que venían acordadas por Jesús Gil con Carlos Fernández para que no abandonara el equipo de gobierno y no se quedaran en minoría, porque en ese momento, de alguna forma, después de una moción de censura, a los 10 o 15 meses se iba a ver otra disolución del equipo de gobierno. No, pero yo le digo a usted que no, y se lo digo, ¿yo te he pedido a ti alguna vez dinero, Juan Antonio, para algo? ¿Te he pedido yo dinero alguna vez, hijo? Tú me has pedido dinero para lo del médico, sí, y para lo del piso, que efectivamente no te lo di. Y tengo que decir que es cierto, Marisol, que tú no me has pedido a mí dinero.
Pero yo tengo que decir que aunque tú no me hayas pedido, yo te he dado por indicaciones de Jesús Gil. Según las investigaciones que se juzgaron, Roca llegó a tener una caja B de unos 50 millones de euros, de 30 a 50 millones de euros podía disponer, sobre todo de aportaciones de empresarios. Si te das cuenta, en Malaya se ha juzgado a muchos empresarios. ¿Por qué? Porque eran los que aportaban las mordidas a la caja B de Roca. Marbella quedó y está absolutamente saqueada. Marbella tiene una deuda solamente con Hacienda y la Seguridad Social de más de 300 millones de euros. Y eso es solamente por lo que Gil dejó de pagar. El agujero que deja el Gil cuando es desalojado del Ayuntamiento de Marbella, que son 500 millones casi 600 millones de euros de deuda, deja en este ayuntamiento. Por ahí pueden ir un poco las cifras, sobre todo os digo porque no es solo Malaya, hay muchos procedimientos que siguen vivos todavía en el Tribunal de Cuentas por ese agujero, por esos casi 600 millones que desaparecieron de las arcas municipales. Jesús Gil no está en el caso Malaya porque falleció, como tú sabes, antes. Después de Jesús Gil vino Julián Muñoz, que está en el caso Malaya. Julián Muñoz la desalojó con la moción de censura a Marisol Yagüe, que está en el caso Malaya. Cuando Marisol Yagüe es detenida, asume como alcalde Tomás Reñones, que está también en el caso Malaya, hasta que al final se disuelve el ayuntamiento. Yo creo que es ¿por qué en Marbella hubo tantos años de impunidad? Pues algo que este país debería preguntarse. No estamos, afortunadamente, como estábamos con Gil, es incomparable. Yo tengo publicado que no hace mucho tiempo un alto funcionario del ayuntamiento me decía: en el país de los ciegos el tuerto es el rey, refiriéndose a la alcaldesa y al actual equipo de gobierno, a determinadas prácticas. Yo no estoy acusando de corrupción ni nada, aunque es cierto que tenemos a un concejal de urbanismo imputado, ha estado imputado por cohecho, por prevaricación y por delitos contra la ordenación del territorio. Finalmente se ha quedado en una prevaricación por no parar obras ilegales, vamos a decirlo así, por hacer la vista gorda, que lo entienda la gente, a obras ilegales. Y lo que tenemos, ya que me preguntas qué pasa ahora, es un gran déficit de transparencia. Lo dice Transparencia Internacional, y sobre todo una alcaldesa poco transparente, que ni siquiera da a conocer íntegramente su patrimonio. Hay una grave carencia de transparencia en el Ayuntamiento de Marbella. ¿Qué se ha hecho en materia de corrupción? ¿Hay algún partido por ahí, como Izquierda Unida, que denuncia que poco han cambiado los tiempos y llega a hablar de que ahora hay un neogilismo instalado en el Ayuntamiento? Yo no diría tanto. Y yo no metería a toda la gente en el mismo saco. No creo yo que sea ni elegante ni justo el meter a la gente en el mismo saco, hacer ese tipo de comparaciones tan odiosas. Y desde luego la certeza actualmente es que, aunque ha habido alguna que otra denuncia, no ha habido nada más allá. Ni ha llegado la sangre al río, ni hay constatación de que haya existido corrupción de ningún tipo. Hay determinados elementos del gilismo que siguen estando en el ayuntamiento. Otro caso sangrante que yo lo vengo publicando es que la alcaldesa tiene en el ayuntamiento, y no ha tomado medidas a pesar de las sentencias firmes, tiene al lugarteniente de Carlos Fernández. Os recuerdo, Carlos Fernández es el famoso prófugo de la Operación Malaya. Siempre todo el mundo se ha preguntado dónde estaba este señor, que fue concejal del Partido Andalucista y se fugó. Estaba haciendo el Camino de Santiago y enseguida dijeron que lo que hacía era el de Santiago de Chile, ¿no? El camino, porque acabó en Argentina, ¿no? Eso hay constancia de que acabó en Argentina. Entonces, Ángeles Muñoz tiene a Pedro Pérez, conocido como Chotis, le tiene de coordinador en un área de deportes, con acceso a facturas, visando facturas. Bueno, un señor que está condenado por cohecho de Roca, por recibir sobornos de Roca, está condenado. Bien es cierto que la sentencia todavía no es firme, pero no ha tomado medidas. Pero desde luego donde debería haber tomado alguna medida es que este señor ya está condenado en varios juicios por delitos urbanísticos. Oye, es que le tratan, tiene hasta prácticamente trato de favor. O sea,
no te explicas cómo la alcaldesa de Marbella ampara, protege a un corrupto de la época del gilismo de Roca, que además no es funcionario, no tiene estatus de funcionario, personal laboral, y lo tiene ahí. Es curioso.